Ciencia británica y estadounidense, es decir, dentro de la ciencia anglosajona, y literatura española y finlandesa. Jesús Cancio fue poeta y escritor español, conocido popularmente como el poeta del mar, debido a su interés por los tipos y ambientes marineros, reflejado a lo largo de su obra poética. La obra Olas y Cantiles de 1921. José del Río Sanz, con el seudónimo Pic, fue poeta, periodista y marinero español. La obra Versos del mar y de los viajes de 1912. Los dos fueron escritores muy destacados, nacieron en Santander, en Cantabria, y bueno, pues fueron escritores que bueno, pues, tuvieron cercanía con los ambientes marineros, los tipos, donde bueno, vivieron la mayor parte de su vida. Oscar Luis fue antropólogo e historiador estadounidense, doctor en antropología por la Universidad de Columbia, introdujo el estudio de la pobreza desde un punto de vista social e introdujo el concepto de la cultura de la pobreza, de la gente que vive en chabolas y barrios urbanos. La obra de Oscar Luis, Antropología de la pobreza de 1950, ideó la cultura de la pobreza y relacionó los estudios de la historia de vida y familia a los estudios de la pobreza urbana. El pensamiento de Oscar Luis se centró en las costumbres de de la pobreza y de la población que vivía en lugares como chabolas, barrios urbanos, pues, en torno a- al ámbito de la pobreza. Es lo que habló el propio antropólogo Oscar Luis, en la cual se centró al final en cómo eran las vidas de las personas que vivían en determinados lugares como la chabola, los barrios urbanos, que además él decía que para ello había que convivir con ellos para entender su propia cultura. Allegra Byron fue hija ilegítima del poeta Lord Byron. Ada Lovelace fue escritora y matemática británica, célebre sobre todo por su trabajo acerca de la computadora mecánica de uso general de Charles Babbage, la denominada máquina analítica. Además, inventó el primer algoritmo informático. La hija de Lord Byron, Ada Lovelace, fue una de las mujeres más destacadas en el mundo de la matemática y muy importante, pero como sucede siempre, el mundo occidental olvida a las mujeres. Luego sucede que la mayoría de los libros se desconocen a muchas escritoras, pensadoras, informáticas, matemáticas, bueno, de todos los ámbitos, porque se centran en un porcentaje muy mínimo en torno a las mujeres, porque muchas de las mujeres dejaron huella y lucharon por la igualdad entre hombres y mujeres. Pentti Sarjoski fue escritor y poeta finlandés, muy conocido en, en toda Europa Oriental, en los países nórdicos, también en Europa Occidental y en menor medida en España. Johannes Fastenrath fue escritor, traductor, jurista, hispanista e hispanófilo alemán. Tradujo en lengua alemana y española la obra Pasiones de un alemán español. Una figura, bueno, pues que tuvo mayor interés por muchos de los escritores de la época del siglo XIX, pues España. Gaspar Núñez de Arce fue poeta y político español. Evolucionó del romanticismo al realismo literario. Fue gobernador civil de Barcelona. Diputado por Valladolid en 1865. Ministro de Ultramar, Interior y Educación con el Partido Liberal de Sagasta. Además fue nombrado académico de la RAE en 1874. La obra La pesca de 1884. Fastenrath tuvo gran interés en Núñez de Arce en torno pues, a la literatura española del momento. Manuel Tamayo y Baus fue dramaturgo español. La obra Un drama nuevo de 1867. Fastenrath, el escritor y traductor alemán, tuvo gran interés por Manuel Tamayo, es decir, por las figuras del momento que era el siglo XIX. Antonio Alfieri fue dramaturgo, poeta y escritor italiano. Destacó entre la transición del clasicismo y el romanticismo. La obra de Alfieri, Mirra, de 1789. Figura además muy conocidas en el periodo literario, en Europa, no tanto en España.
Charles Babbage fue científico y matemático británico. Diseñó y desarrolló una calculadora capaz de calcular tablas de funciones numéricas por el método de diferencia. Figura además muy importante en el ámbito científico, en la informática occidental, británica y anglosajona. Penetró también en Europa y en menor medida en España. Hermann Hollerith fue inventor estadounidense. Desarrolló un tabulador electromagnético de tarjetas perforadas para ayudar en el resumen de la información y más tarde la contabilidad. Hollerith es uno de los inventores más destacados en la cultura anglosajona, en su país, en Estados Unidos. Dejó huella en Europa y menos en España. Con ello finalizo. Comento que soy historiador y esto es la evolución de la literatura, la ciencia, dos ámbitos totalmente antagónicos, pero que a su vez se unen. La ciencia es tan importante como el arte literario. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros y poner comentarios. Y lo repito otra vez. Soy historiador. Saludos, adiós.